Acompáñenme en sus Biblias al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Permanezcan ahí en ese pasaje, el capítulo 6, y vamos a estarlo leyendo más adelante. Una de las preguntas más importantes en la vida cristiana es cómo debemos orar. Todos los creyentes sabemos que debemos orar, pero la mayoría no sabemos cómo hacerlo correctamente. Es difícil. Casi siempre nos enfocamos en cuestiones repetitivas, peticiones, pero es difícil cómo debemos orar correctamente. Porque a veces las oraciones, como les digo, se vuelven rutinarias. Otras veces solo oramos cuando tenemos problemas. Y en ocasiones nuestras oraciones se centran únicamente en nuestras necesidades. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la oración es mucho más que pedir solamente cosas. La oración es una comunión con Dios. La oración es acercarnos al Creador del universo como hijos que hablan con su Padre. Los discípulos de Jesús también tuvieron esa inquietud. Ellos veían orar al Señor y entendieron que había algo más profundo y poderoso en la comunión que tenía con el Padre. Y por eso vemos nosotros en Lucas capítulo 11, versículo 1, cómo los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y es entonces que Jesús les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro, una de las enseñanzas más profundas sobre la oración en toda la Escritura. Vayan ahí a Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración que el Señor nos da no es solo una oración para repetir. No es únicamente eso, no es para que nosotros repitamos tal y como dice allí, sino lo que el Señor nos habla aquí es de que es un modelo de oración que revela la esencia de lo que es una verdadera oración. El Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro, contiene todos los elementos esenciales de lo que es la verdadera oración. Número 1, contiene nuestra relación con Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una relación con Dios. Número 2, contiene también nuestra adoración a Dios. Y dice: santificado sea tu nombre. Número 3, esta oración contiene nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Número 4, contiene nuestra dependencia diaria de Dios. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 5, contiene nuestra confesión a Dios y la necesidad de su gracia. Perdona nuestras deudas y luego pedimos gracia. Pedimos gracia. Perdona nuestras deudas y luego nuestra confesión, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Número 6, la oración también contiene nuestra transformación espiritual y dice: no nos metas en tentación.
Número 7, contiene nuestra protección y dice, líbranos del mal. Y número 8, contiene nuestro reconocimiento a su grandeza. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que como podemos ver, la estructura del Padre Nuestro contiene todo lo que debe de contener una verdadera oración al Padre. Pero hay algo sorprendente que aparece inmediatamente a estas palabras. Y es que Jesús nos enseña que la oración verdadera comienza con Dios, no comienza con nosotros. Antes de hablar de nuestras necesidades que aparecen en el versículo 9 y 10, Jesús nos dirige a 3 realidades gloriosas. Primeramente nos dirige a la santidad del nombre de Dios. En segundo lugar, nos lleva también a pedir la venida del reino de Dios. Y en tercer lugar, nos lleva a pedir también el cumplimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que nos enseña aquí el Señor Jesucristo es que la verdadera oración, la oración correcta, es una adoración o una oración dioscéntrica, centrada en Dios, no hombrecéntrica, no centrada en el hombre. Porque lo que hace una oración verdadera es que nos alinea, nos empareja nuestro corazón con los propósitos de Dios. Eso es lo que debe de ser la oración, no una oración de peticiones simplemente, sino alinear nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, también cómo la estructura del Padre Nuestro está dividida en 2 partes. Basándonos en esto que acabamos de ver, vamos a ver cómo la estructura del Padre Nuestro se divide en 2 partes. La primera parte nos habla de la manera en que debemos glorificar a Dios en la oración. Y la segunda parte tiene que ver con nuestras peticiones. Así que debido a lo extenso y lo importante que es que nosotros conozcamos lo que es la manera de orar, el tema tan importante, en la predicación de esta mañana vamos a tratar únicamente la primera parte, la que tiene que ver con la manera en que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestras oraciones. Y esto nos va a ayudar a nosotros para aprender cómo debe orar un verdadero discípulo y de esa manera glorificar a Dios en cada una de nuestras oraciones. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Nuestro buen Dios y Padre eterno, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que nos instruyas por medio de tu bendita palabra para que nosotros aprendamos cómo debemos orar. Que nuestra oración siempre vaya dirigida a glorificar el nombre de nuestro bendito Padre. Y de esa manera, Señor, poder nosotros alinear nuestro corazón hacia la voluntad de nuestro Creador. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida, quita el cansancio, el sueño, quita todo aquello que nos impida el poder recibir esto tan importante de parte tuya. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de dar el Padre Nuestro, Jesús corrige 2 errores comunes en la oración, como ya lo vimos en la predicación pasada. Primeramente, lo que corrige es la oración hipócrita, aquella que es orar para ser vistos por otros. Y también corrige la oración vana o repetitiva, que es pensar que Dios responde por nuestra palabrería. Y una vez que el Señor corrige estos 2 errores, entonces introduce el modelo correcto de lo que debe de ser la verdadera oración. Y dice, vosotros pues oraréis así. Al repetir esta frase,
Cuando dice el Señor, vosotros pues oraréis así, el Señor no estaba enseñando a repetir literalmente el Padre Nuestro. Lo que estaba dando era un modelo o un patrón de oración. Él no estaba diciendo que nosotros debíamos de repetir mecánicamente el Padre Nuestro. Porque como ya vimos, antes de enseñar esta oración, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que no usaran vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. Esto indica que Jesús estaba corrigiendo la práctica de corregir oraciones de manera repetitiva, de manera mecánica. Por lo tanto, sería contradictorio que inmediatamente después de que hubiera corregido esta fórmula errónea de orar, la expresión, entonces él dijera que teníamos que repetir lo que él estaba diciendo. Era prácticamente erróneo, ilógico. La expresión oraréis así, cuando el Señor dice oraréis así, en el griego del Nuevo Testamento significa oren de esta manera, oren de este modo, no repitan, oren de esta manera. Es decir, Jesús enseña la forma o estructura de la oración, no enseña una repetición literal obligatoria. Ahora, la pregunta es, ¿está mal repetir el Padre Nuestro? No necesariamente. Se puede repetir el Padre Nuestro siempre que se haga con entendimiento y con fe, lo cual regularmente cuando se repite el Padre Nuestro, pues no se hace ni con entendimiento ni con fe. Es únicamente se hace de manera repetitiva, de manera mecánica o palabrería, como decía el Señor. Así que el problema no es repetir el Padre Nuestro, el problema es recitarlo mecánicamente, sin poner nuestro corazón en él. Porque lo que nos enseña la Biblia es que la oración debe de ser sincera, debe de ser con fe y debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Al repetirla nosotros mecánicamente no estamos cumpliendo con estos requisitos. Estamos haciendo únicamente, como el Señor decía, palabrería. No era la intención del Señor que se repitiera el Padre Nuestro de esa manera, sino enseñarnos un modelo de oración, de cómo nosotros deberíamos de orar. Así que después de darles la introducción sobre la forma en que deben orar, Jesús entra ya a iniciar la oración modelo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí inicia la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. La expresión Padre Nuestro tiene un significado muy profundo teológicamente y espiritualmente. Y pongan mucha atención en esto, hermanos. La palabra Padre, que en el griego es pater, indica una relación íntima y una relación filial con Dios. En el Antiguo Testamento, la idea de nombrar a Dios como Padre únicamente podía aplicarse a Israel como nación. No se aplicaba de manera individual. De hecho, los israelitas nunca en el Antiguo Testamento utilizaron la expresión Padre para hacerlo de manera individual, porque para ellos esto era una blasfemia. Incluso al Señor Jesucristo quisieron matarlo cuando llamó Padre a Dios. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 18, cuando dice que lo quisieron apedrear porque al llamar a Dios Padre se hacía igual a Dios. Es por ello que ellos no lo llamaban así. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos revela a Dios de una manera más íntima, más personal para nosotros los creyentes.
En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por lo tanto, el llamar a Dios, el que nosotros como creyentes llamemos a Dios Padre, de acuerdo a la Escritura, significa que somos hijos adoptados por gracia en Cristo. Significa también que nosotros tenemos un acceso directo a Dios. Y también que Dios nos cuida, nos disciplina y nos ama como un Padre perfecto. Así que en la oración, cuando nosotros exclamamos Padre, lo que estamos estableciendo es una confianza en Dios como Padre, no un temor a Él, sino una confianza como cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre. Dice Padre nuestro. La palabra nuestro revela un sentido de comunidad. Jesús no dijo, cuando oren digan Padre mío, sino que Él dijo, digan Padre nuestro. Y esto nos enseña, hermanos, que la fe cristiana no es una fe individual. Los creyentes no estamos aislados. Los creyentes formamos parte de una familia espiritual. Somos miembros nosotros de una familia en Cristo. No somos aislados. No podemos nosotros vivir como monjes, como ermitaños. Somos una comunidad, pero una comunidad en la cual Dios es nuestro Padre, por lo tal somos una familia en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, nos dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Así que cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que tenemos hermanos en la fe y que oramos, cuando oramos no únicamente por nosotros mismos, sino que oramos por todos, esa familia, por toda la iglesia. Decían los puritanos que esta frase lo que hacía era matar el egoísmo espiritual. Porque todos como nosotros, cuando oramos para que nuestros hermanos tengan un crecimiento espiritual. Oramos para que nuestros hermanos, la familia en Cristo, sea bendecida grandemente por el Señor. Mata, como decían los puritanos, nuestro egoísmo espiritual, es decir, que todo es para nosotros únicamente. Pero hay algo aquí muy importante que nosotros debemos de saber, hermanos. Que decir Padre nuestro solamente es posible en Cristo. Porque nadie puede llamar verdaderamente a Dios Padre sin Cristo, si no tiene a Cristo. Porque Jesús es el mediador que nos introduce en esa relación. Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo nos dice que nadie viene al Padre sino por mí. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6 dice que Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos. Es por esto por lo que nosotros podemos decirle Padre únicamente por medio de Cristo. Es por esto que esta oración es profundamente cristocéntrica. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, debemos de recordar que oramos con confianza en Cristo porque Él nos oye. Debemos de orar también con humildad porque dependemos del Padre. Debemos de orar con amor por la iglesia y que debemos de orar y oramos como hijos redimidos en Cristo. Sigue diciendo la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión también es muy rica teológicamente y nos enseña varias verdades profundas acerca de Dios en relación con esta oración, que estás en los cielos.
La primera verdad que nos enseña esta oración, que estás en los cielos, es la trascendencia de Dios. Cómo Dios está más allá de todas las cosas. Porque decir que estás en los cielos significa que Dios está exaltado por sobre toda la creación. No hay nadie más arriba de Dios. Dios está exaltado por todo lo creado, porque Él es el que creó todas las cosas. La Biblia usa la frase los cielos para expresar la grandeza, la majestad y la soberanía de Dios. En Isaías capítulo 66, versículo 1, Dios dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y en el Salmo 115, 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que cuando oramos nosotros debemos recordar que no estamos hablando con un hombre, estamos hablando con el Rey soberano del universo. Qué privilegio para nosotros, hermanos, tener esa bendición de hablar como nuestro Padre con el Rey soberano del universo. ¿Han visto alguna vez ustedes fotografías del universo, de los telescopios que andan por allá cerca de aquellas galaxias? Lo inmenso que es, no tenemos ni siquiera idea. Nuestra mente finita no alcanza a captar la grandeza del universo. Y sin embargo, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre, a nuestro Dios, estamos hablando con aquel que creó todo ello, hermanos. La segunda verdad que nos enseña la frase que estás en los cielos es que Dios gobierna sobre todo. Decir que Dios está en los cielos significa que Él reina y que Él gobierna toda la tierra. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es por eso que cuando nosotros oramos a nuestro Padre, tenemos la confianza que Dios tiene la autoridad absoluta para respondernos, pero no únicamente para respondernos, sino para actuar en aquello que nosotros le pedimos, para obrar sobre todas las cosas, porque Él tiene el poder. Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiere. Y esa es la confianza que nosotros tenemos al orar, que le pedimos y Él puede hacerlo. Y la tercera verdad que nos enseña esta frase es que Dios es santo y que es muy distinto a nosotros. La palabra los cielos también señalan la pureza y la santidad de Dios. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 2 dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Nosotros somos muy diferentes a Dios, hermano. No tenemos nada nosotros en qué poder compararnos a Dios. La Escritura dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre Dios y nosotros. Somos muy distintos a Él. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a Él con reverencia y con humildad, no con orgullo, tampoco con exigencias. Qué erróneo es aquellos que oran cuando dicen: yo decreto, yo exijo, porque así lo hacen. Yo exijo, Señor, que cumplas aquello que has prometido para mi vida. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decretar aquello que únicamente Dios hace conforme a su voluntad? Tenemos que ser humildes y reverentes cuando nos presentemos ante Dios. Sigue diciendo la oración: santificado sea tu nombre. La palabra santificado significa hacer no hacer, sino hacer o formar a alguien santo. Formar a alguien santo, hacer a alguien santo, apartarlo o también honrarlo como sagrado.
Pero aquí santificar no significa que nosotros hacemos santo a Dios, porque Dios ya es perfectamente santo. No necesita que nosotros lo santifiquemos. Él ya es santo. Lo que hacemos nosotros aquí al decir santificado sea tu nombre, es que pedimos que la santidad de Dios sea reconocida, sea honrada y sea reverenciada por todos. Levítico capítulo 10, versículo 3 dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No podemos nosotros santificar a Dios, Él ya es santo. Lo que podemos hacer es pedir que su santidad sea reconocida, honrada y reverenciada por todo el mundo. Y aquí en esta parte de la oración, lo que nosotros hacemos es tratar a Dios como el más santo, como el más digno de honra y como el más digno de reverencia. Y luego agrega la oración, santificado sea tu nombre. Y aquí, hermanos, y en toda la Escritura, el nombre de Dios representa su carácter, su persona y su gloria. Todo lo que es Dios está representado en su nombre. Porque el nombre de Dios incluye su santidad, su poder, su autoridad, su reputación y su gloria. Salmo 111:9 dice que su nombre es santo y temible. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 23, el Señor dice, santificaré mi grande nombre. Por eso cuando Jesús enseña esta oración, nos enseña que la primera preocupación del creyente debe de ser la gloria de Dios. Esa debe de ser nuestra primer y nuestra principal preocupación de nosotros al orar. Glorificar el nombre de Dios. Porque santificado sea tu nombre significa que nosotros decimos, Padre, haz que tu nombre sea honrado, reverenciado y glorificado en toda la tierra, pero también en mi vida. Ese es el significado de esa petición hacia Dios. Hay tres intenciones que nosotros manifestamos cuando hacemos este reconocimiento de Dios. Que Dios sea reconocido como santo por el mundo, que su gloria sea exaltada y que nosotros vivamos de tal manera que honremos el nombre de Dios. Porque esta petición también nos implica a nosotros. Nos implica para que nosotros no profanemos el nombre de Dios. La Biblia nos advierte en Romanos capítulo 2, versículo 24, y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es por ello, hermanos, que nosotros, cada creyente, debemos de vivir de tal forma que el nombre de Dios sea honrado. Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto nos enseña que toda oración debe de poner la gloria de Dios por encima de nuestras necesidades. Es lo primordial, por eso el Señor empieza de esta manera. La primera parte de la oración es cuando nosotros ponemos a Dios por encima de nuestras necesidades. Versículo 10 dice, venga tu reino. Este venga a tu reino significa que nosotros le estamos pidiendo a Dios que su gobierno se manifieste. Ahora, la palabra reino no se refiere únicamente a un lugar. La palabra reino aquí significa al gobierno o al reinado de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, venga tu reino, estamos pidiendo que Dios ejerza plenamente su autoridad y su dominio. Porque la Biblia nos enseña que Dios reina soberanamente.
Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por lo tanto, en esta parte de la oración reconocemos que Dios es el verdadero Rey, pero además pedimos que su reino avance en el mundo. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el Evangelio se extienda y que más personas se sometan al señorío de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el reino llega cuando las personas reciben el Evangelio. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 17:21 Jesucristo dice que el reino está entre vosotros. Esto significa, hermanos, que el reino ya comenzó con la venida de Cristo, pero que sigue extendiéndose. Por eso nosotros con la expresión venga tu reino estamos pidiendo no únicamente que el reino se expanda sobre toda la tierra, sino que también estamos diciendo que Dios reine en nuestro corazón. Y esto implica una petición personal de parte de nosotros. Implica pedirle a Dios que Él sea el que gobierne nuestra vida, que Él sea el que gobierne nuestra voluntad y gobierne nuestras decisiones. Estamos diciendo, Señor, gobierna mi vida, que tu autoridad sea mayor que mis deseos. Sigue diciendo la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y con esto termina la primera parte de la oración donde se exalta el nombre de Dios. Y esta frase, hermanos, tiene un significado muy profundo que nos lleva a la sumisión, a la obediencia y al deseo de que el gobierno de Dios se establezca plenamente. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seguramente ustedes recuerdan esta frase cuando el Señor Jesucristo la dice allá en Lucas 22:42. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí lo que aprendemos es que la verdadera oración no busca cambiar la voluntad de Dios, sino lo que busca, como decíamos al principio, es alinear nuestro corazón con esa voluntad. Que sea la voluntad de Dios la que se haga en nuestras vidas. Y luego sigue diciendo, como en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo. Esto nos muestra que los ángeles obedecen a Dios perfectamente, de forma inmediata y con gozo. Los ángeles, unos seres celestiales. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su prefecto. Así que si los ángeles, hermanos, obedecen inmediatamente, de forma perfecta y con gozo la voluntad de Dios, nosotros debemos de hacerlo igual, de la misma manera. Es por ello que el Señor nos enseña que oremos para que la tierra, toda la tierra, refleje la obediencia que ya existe en el cielo. Porque cuando el reino de Dios gobierna en todo lugar, las personas obedecen a Dios, su justicia se manifiesta y también su voluntad se cumple. Hermanos, qué hermoso sería que toda la tierra estuviera llena de la obediencia a Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos?
cuántos problemas personales, cuántos problemas familiares, cuántas guerras se evitarían si todos cumpliéramos en obediencia a los preceptos de Dios. La Biblia muestra que el propósito final de Dios es que toda la creación esté bajo su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y podemos resumir, hermanos, esta última frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, de la siguiente manera. Primero, que estamos pidiendo una rendición total a Dios, que deseamos obedecerle como le hacen los ángeles, que oramos para que el reino de Dios gobierne el mundo y que también pedimos para que nuestra vida se someta a su voluntad. Esto no es solo una frase para repetir, es una oración de entrega completa al Señor. Concluyo con esto, hermanos. La oración que nuestro Señor nos enseñó no es solo un conjunto de palabras para repetir. Se trata de un modelo que lo que hace es revelar el corazón de un verdadero hijo de Dios. Es por medio de esta oración que nosotros aprendemos que nuestra vida espiritual comienza mirando a nuestro Padre, deseando que la santidad de su nombre, la venida de su reino y la obediencia a su voluntad se extienda por toda la tierra. Debemos de poner nosotros siempre a Dios en el centro de nuestra oración, porque es de la manera en que nosotros podemos aprender a depender de Él, a confiar en que todas las promesas de Dios se cumplen de acuerdo a su voluntad. Y una vez que nosotros aprendamos a alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, a aprender que Dios es fiel y aprender que todo lo que Él promete se cumple, entonces ya podemos estar capacitados para pedir nuestro pan diario, nuestro perdón y nuestra protección en contra del mal. Que seamos nosotros, hermanos, alguien que recuerde que la vida cristiana depende totalmente de Dios. Que recordemos nosotros, por medio de la oración, que dependemos de Él para vivir, para ser perdonados y para preservar. Y que cada vez que nosotros oremos, recordar que venimos a nuestro Padre no como extraños, sino como hijos por medio de Jesucristo. Y si hoy, hermanos, nuestro corazón está débil, cargado o necesitado, el Señor nos vuelve a invitar a llamar y decir: Padre nuestro. Porque el mismo Dios que gobierna los cielos escucha con amor la oración de cada uno de sus hijos.